Buenos días, esta es la presentación del informe de la salida de campo que se basa en los cerros orientales. Los cerros orientales son la cadena montañosa que recorre Bogotá. Estos cerros tienen una gran importancia tanto cultural como ambiental y en este momento tienen un proceso de sucesión ecológica muy importante por todos los impactos negativos que sufrieron después de la conquista. Gran parte de las plantas nativas que se encontraban en ese momento dentro del cerro fueron quitadas precisamente para construir Bogotá. Lo que se hizo dentro del informe fue que se realizó un estudio sobre las condiciones y características del ecosistema del bosque alto andino y las plantaciones de especies no nativas dentro de la Reserva Ecológica del Delirio. Esto haciendo un muestreo para la recolección de datos de ciertas características de especies arbóreas y así de este modo comprender cómo son sus interacciones en conjunto en el ecotono donde se realizó el trabajo de campo. En cuanto al perfil topográfico, nosotros manejamos cuatro variables importantes. La primera, la geomorfología. Esta la dividimos según sus unidades, las cuales pueden ver en el mapa. Luego seguimos con la variable suelos, las cuales la dividimos en el material parental de este. Siguen las tierras, que la manejamos con la cobertura vegetal de la zona, y los predios, que prácticamente es la división de la zona, y pues queremos ver si tenía una relación con el resto de variables. Bueno, la primera relación que hicimos fue entre los ríos, caños y quebradas con el uso de suelos, que en este caso lo que nos dimos cuenta es que estos ríos, caños y quebradas quedaban justamente más que todo en la parte de los suelos que tenían cenizas volcánicas y rocas sedimentarias. Pero, ¿por qué esto? Bueno, nosotros estuvimos buscando y nos dimos cuenta que las cenizas volcánicas, con su textura porosa y con su susceptibilidad a la erosión, pueden contribuir a la formación de valles o paisajes accidentados. Por otra parte, pues las rocas sedimentarias nos evitan un poco toda esa erosión que se puede generar con las cenizas volcánicas, lo que podemos generar como un equilibrio entre estas dos. Y pues como sabemos, el agua, al seguir el curso de menor resistencia, se ven moldeados por esta combinación de rocas, pues esculpiendo el paisaje que nosotros estábamos viendo mientras íbamos por la ruta. Los conos y lóbulos de gelifracción tienen una relación con las cenizas volcánicas y las rocas sedimentarias porque las cenizas volcánicas y pues las rocas ejercen una influencia significativa en la formación de los conos y de los lóbulos en el paisaje. En áreas donde predominan las cenizas volcánicas, la naturaleza porosa y suelta de este tipo de suelo las hace especialmente susceptibles a la erosión causada por la acción del hielo. Este proceso conduce a la formación de conos de gelifracción en laderas donde el agua congelada se expande y fragmenta el material circundante. Por otro lado, las rocas sedimentarias con su diversidad de composiciones y estructuras también pueden experimentar procesos de gelifracción. Dependiendo de su resistencia y estratificación, las capas de roca más débiles pueden erosionarse más fácilmente, dando lugar a los lóbulos de detritos en las laderas. En conjunto de esto con la interacción entre la geología del suelo y los procesos de erosión por el clima y la altitud, se forma pues la morfología de este paisaje, contribuyendo a la aparición de estas características. Bueno, otra relación que tenemos es la de bosque bajo heterogéneo, tierra firme, con el suelo de cenizas volcánicas y roca sedimentaria, un poquito en relación con la altura. ¿Por qué hicimos esta relación? Bueno, porque es que nos dimos cuenta que el bosque denso bajo solo se encontraba en zonas donde habían cenizas volcánicas y roca sedimentaria, pero nos pusimos a buscar el por qué. Bueno, como sabemos, las cenizas volcánicas tienen una gran cantidad de nutrientes que le aportan a la vegetación, asimismo una retención muy buena de agua que ayuda a que haya una gran diversidad de especies. Por otro lado, tenemos las rocas sedimentarias que, al tener una gran variedad de texturas y porosidades, ayuda a un buen drenaje del agua. Entonces, la vegetación tiene condiciones óptimas para crecer y por esto el bosque puede ser denso. Respecto a la distribución y relación del bosque abierto bajo de tierra firme con chusque, el arbustal abierto mesófilo y bosque denso bajo de tierra firme con chusque en las partes más altas del perfil, estas especies de vegetación baja se encuentran en las partes más altas del perfil debido a diversas razones climáticas y edafológicas. En estas zonas elevadas, el viento sopla a grandes velocidades, lo que dificulta un crecimiento vertical significativo. Además, la limitación de nutrientes en el suelo es considerable, ya que el bajo nivel de descomposición de la materia orgánica causado por la escasez de microorganismos en bajas temperaturas restringe la disponibilidad de los nutrientes. Otro factor crucial es la necesidad de estas especies de recibir suficiente radiación solar. En las zonas más bajas del perfil encontramos muchas especies que son más altas y que no permitirían que la radiación solar entre y llegue a las hojas de estas especies que son más bajas. Sin embargo, existe una excepción en la que el arbustal abierto mesófilo se encuentra en la parte baja del perfil junto con las vías sin pavimentar. Esto se debe probablemente a la baja densidad de especies en esta zona debido a pues, la apertura del espacio para la vía y que le permite absorber mucha más luz. En cuanto a otra característica importante que vimos en este perfil mientras estábamos comparando, nos dimos cuenta que en la plantación de Esperochiapis lusitania, que es prácticamente el ciprés blanco, o el cedro blanco también se le dice,
Se encontraba en las zonas de gran altitud de todo el perfil, no se encontraba en ninguna otra parte, solo en las partes más altas. ¿Pero por qué esto? Bueno, pues de por sí esta especie, como es una especie que no es nativa y viene zonas donde presentan distintas estaciones y está acostumbrada a climas extremos en invierno, pues acá prácticamente el clima que está a esa altura, que es aproximadamente 3.004 metros sobre el nivel del mar, pues no es mucho para ella. Entonces logra sobrevivir a estas diferentes temperaturas o temperaturas extremas a las que otras especies no sobreviven. Por eso se encuentra su mayor cantidad en la parte más alta del perfil. Ahora la relación entre la composición geomorfológica y la biodiversidad en el predio San Francisco de Tibaque y de Cantadores en la Hoya San Cristóbal. Entonces, los predios de San Francisco de Tibaque y los de Cantadores de la Hoya San Cristóbal están intrínsecamente relacionados con su composición geomorfológica, que se caracteriza por laderas estructurales anticlinales desnudas y laderas en contrapendiente estructural. Estas formaciones topográficas influyen en la distribución y las características de los suelos presentes en la zona, los cuales mayormente consisten de rocas sedimentarias arenosas y limo-arcillosas. Estos suelos presentes en las altitudes están en una altitud máxima de hasta 2.884 metros sobre el nivel del mar y son fundamentales para la biodiversidad y el funcionamiento ecológico del área. La presencia de estas formaciones geológicas y suelos en estas altitudes pueden tener implicaciones significativas en las disponibilidades del agua, la estabilidad del terreno y la biodiversidad que podemos encontrar en la región. Bueno, ya como último tenemos de que las distribuciones y las limitaciones del eucalipto. Nos dimos cuenta que mientras estábamos analizando todo, que el eucalipto no se hace en las zonas muy altas, se hace más que todo en un rango medio y medio alto, no en zonas muy altas. Tras del hecho no se encuentra en geomorfologías como conos y laderas de gelifacción, sino que se encuentra en zonas, por ejemplo, de suelos con cenizas volcánicas y rocas sedimentarias. Esto se debe a que quizás tiene preferencias o su composición necesita exactamente satisfacer las necesidades del suelo con un buen drenaje y con una gran cantidad de nutrientes, como lo tiene el suelo de cenizas volcánicas y rocas sedimentarias. A continuación se presenta la distribución en cómo fueron tomados los datos de los grupos de trabajo. Estos puntos los puntos centrales fueron dados por el docente a cada uno de los equipos. Sin embargo, por error de digitalización, solo se logró obtener 14 parcelas de las 14 que se estaban dispuestas. A estos puntos centrales se les puso una área de influencia de 10 metros, lo cual corresponde a la parcela. A estas se les fueron ubicados los individuos muestreados por cada grupo, tal como se muestra en la cartografía aquí presente. Cada una de las parcelas presenta ciertos puntos con características de colores que representan los individuos que habían dentro de esas. Cabe resaltar que estas parcelas están distribuidas en un ecotono en el cual tenemos dos ecosistemas, uno de pino ciprés y otro de bosque alto andino, cada uno con características diferentes, ambientales, como temperatura, lo cual influencia con la altitud de metros sobre el nivel del mar, entre otras variables. En base a estos datos relacionados de esta representación de toma de datos, a continuación se realizará un análisis exploratorio de datos en base a las variables de biomasa y elevación. Calculados a partir de estos datos recolectados en cada una de las parcelas de las especies arbóreas. Buenos días, a continuación les vamos a mostrar el análisis exploratorio. Este se realizó con base a los datos obtenidos por el grupo 541 y 543. Aquí en este Excel podemos ver todos los datos. Estos fueron una totalidad de 286 datos, donde cada uno tiene pues su respectiva coordenada, su volumen total, densidad y en este caso las dos variables que vamos a utilizar, que es la elevación y la biomasa en kilogramos. Estas coordenadas fueron introducidas aquí en el programa de ArcMap, donde fueron colocados los individuos más bajos y los más altos de cada una de estas variables. Para este caso voy a seleccionar los de biomasa, donde se observó que los árboles con mayor biomasa son los pinos cipreses, con la excepción de un huimane que probablemente sea un individuo bastante viejo. Por lo tanto, la elevación, no podemos decir que la elevación afecta en la distribución de las especies arbóreas y los cipreses tienen mayor adaptación a una mayor elevación. Posiblemente a que hay mayores condiciones de luz y menos competencia por parte de menos competencia por parte de otros individuos. Además, estos árboles se encuentran alrededor de una altitud de 3.017 a 3.019 metros sobre el nivel del mar. Con respecto al percentil 90, que lo voy a seleccionar por acá, están de color verde y color rosado. De estas, la elevación percentil 90 puede afectar a los individuos de diversas maneras. A mayor altitud, la temperatura suele ser más baja y las condiciones pueden ser mucho más extremas, lo que puede limitar el crecimiento de los árboles. Sin embargo, las especies que están adaptadas a mayores elevaciones, como los pinos cipreses, de los cuales 4 de ellos se encuentran a una altura de 3.032, que son los que están aquí en este ladito de acá, pueden alcanzar alturas significativas debido a una mayor adaptación a estas condiciones específicas, como una mayor resistencia a vientos fuertes, una mayor capacidad de captar luz y también, muchas otras condiciones. Por el contrario, el Weimania, siendo individuos
individuos que se encuentran en una elevación ligeramente más baja pueden alcanzar alturas considerables debido a que pues tienen un microclima que proporciona que las condiciones óptimas de crecimiento sean favorables. Por lo menos están ubicados en unos suelos más fértiles y hay muchísima mayor capacidad de retención de agua. Bueno, por otro lado, vamos a ver sobre los tipos de suelo en estos individuos de altos y bajos de biomasa. Entonces, en general, en todos los predios tenemos una composición de suelos de cenizas volcánicas y rocas sedimentarias. Entonces ya es una caracterización ya por tipo de suelo. Y como podemos ver, estas naranjas tienen un mayor contenido de biomasa y se encuentran todos en una misma zona amarillita. Y estos son de tipo MLRE. Los MLRE son todos los que tienen una mayor riqueza mineral y tienen una arcilla más o menos entre un 10 y un 20%, por lo que probablemente les den unas mejores condiciones para el crecimiento y por lo tanto pues tienen mayor biomasa. Ahora por otro lado tenemos los individuos de menor biomasa, que son los azules. Estos, como podemos ver, se encuentran en una zona roja y esos son los MLRA. Y estos MLRA son los que, al contrario que los amarillos, tienen una menor contenido de arcillas, menos del 10%, por lo tanto pues van a tener menor retención de nutrientes y una menor reserva de nutrientes y por eso tienen una menor biomasa. Bueno, ahora sí, refiriéndonos a la cobertura vegetal, podemos observar que la cobertura vegetal no tiene una influencia, bueno, sí tiene una influencia significativa en el crecimiento de la biomasa y en el crecimiento de los árboles, perdón, me equivoqué, en un bosque denso bajo conchusque, que es este verdecito que podemos ver acá en la parte superior y en la parte inferior. La competencia por los recursos como el agua y la luz es mucho más limitada, es mucho más intensa debido a la gran densidad de vegetación, y esto puede limitar el crecimiento de los árboles, resultando en una menor biomasa, en un menor crecimiento. Por otro lado, en una plantación de Hesperiosiparis, que es esta moradita que vemos acá, alta conchusque, las condiciones son totalmente diferentes, donde las plantaciones de los árboles suelen estar bastante organizadas de manera que se maximiza el espacio y la disponibilidad de cada uno de los recursos para cada árbol, claramente. Como es el caso del individuo de los Weimania, que encontramos que tienen uno de los mayores valores de biomasa. Por su parte, los pinos y cipreses en estas plantaciones pueden beneficiarse de una estructura un poco más organizada, donde se aumente, como que no tengan mucha limitación a la hora de obtener recursos como la luz solar. Entonces, en este pueden tener un mayor crecimiento. Ya para finalizar, con respecto a la altura de cada individuo, se analizó que no influye mucho la cobertura vegetal, porque como podemos darnos cuenta, los individuos más altos y los individuos más bajos se encuentran distribuidos de manera homogénea dentro de cada una de las coberturas. Por ende, la cobertura no tiene mayor incidencia en el crecimiento o en la biomasa de cada uno de los individuos. Bueno, ahora vamos a analizar la variación de la media de las variables, tanto de la biomasa como de la elevación, en donde analizamos la variación de la media más o menos la desviación estándar. La variación de la media de biomasa a menor media nos da un valor negativo, por lo que una biomasa negativa no existe, entonces lo tomamos como desde 0 a una mayor media, como 85.99, que nos dio. Aquí tenemos ya el filtro de la biomasa, en donde como podemos ver, la proporción de individuos es muy baja y se encuentra dentro de la variación de la media, solo 32 individuos, de ellos, solo 4 son Weimania y el resto son pinos cipreses. Esto indica que la población de Weimania tiende a ser como más heterogénea, como más diferente en términos de biomasa, a diferencia de los cipreses, que sí tienen como un comportamiento más homogéneo, como podemos ver. Por otro lado, vamos a analizar lo que es la variable elevación, donde a una menor media nos dio 4.901. Vamos a hacer el filtrito por acá. Seleccionamos. Entonces tenemos una elevación en donde la menor media es 4.901. Entonces tiene que ser todas las elevaciones mayores que 4.901 y todas las elevaciones menores que la mayor media, es 15.933. Y esto nos da, como se puede ver, una distribución mucho más homogénea en términos de elevación. O sea, no hay como un sesgo de especie. De los 286 individuos que se muestrearon, 193 cumplen esta condición de rango, en donde de esta media de altura. Por lo tanto, todos muestran un comportamiento homogéneo. Y ahora ya para finalizar tenemos la realización de cada uno de los histogramas para cada variable, teniendo aquí primero la biomasa y luego la elevación P90. Para esto se necesitaba tener pues el mínimo, el máximo, la mediana. Aquí utilizamos la fórmula de Sturges para tener cada una de las clases para el histograma, y también nos basamos en la variación de la media con respecto a si es mayor o menor para cada uno de los análisis. Primero tenemos aquí el histograma de la biomasa, donde podemos ver que la gran mayoría, hay una mayor concentración de individuos en la primera clase, que va desde los 0.004 kilogramos hasta los 29.99 kilogramos, donde hay 188 individuos de 286, esto es 44 individuos, más de la mitad, que podemos ver aquí reflejado, donde empieza súper alto y termina en un pico impresionante.
Y esto aquí tenemos un filtro donde lo realizamos en el ArcMap, donde se pueden ver todos los individuos acá. Aquí se ve una mayor homogeneidad en cuanto a la cantidad de individuos, y esto indica que hay una frecuencia alta de adaptabilidad entre los individuos que se encuentran dentro de este rango de biomasa media. Los árboles que muestran esta adaptabilidad pueden prosperar en diversas condiciones climáticas o en condiciones ambientales súper extremas mientras continúan su crecimiento. Esta capacidad de adaptarse a múltiples condiciones ecológicas permite a los árboles mantener una densidad de población más alta a menores altitudes, como se puede ver acá, porque aquí está a mayores altitudes, más o menos a 3032 metros, pues hay relativamente pues casi nada de individuos, donde las condiciones pueden ser más favorables aquí a menores altitudes, que permite su mejor desarrollo. Ahora, en la elevación P90 nosotros lo que hicimos fue seleccionar las dos categorías más altas, porque aquí no es como en el histograma de biomasa donde se ve un cambio súper abrupto entre clase y otra, sino que se mantiene relativamente constante, podría decirse, entre la clase 3 y la clase 4. Hay una frecuencia absoluta de 61 y 54, dando 115 individuos más o menos, que representan pues el 40% del total. No es mucho, pero pues teniendo en cuenta la cantidad de individuos sí lo es. Y podemos ver que los individuos que están dentro de esta clase se mantienen dentro del valor mayor de la media, que está entre 4 y 15. Podemos ver acá que está entre 5 y 11 aproximadamente. Y esto aquí, como lo podemos ver acá, y realizamos un mapa donde se seleccionaron pues los individuos que están dentro de esta categoría. Podemos hacer una comparación con respecto al anterior mapa. No hay tanta homogeneidad, al contrario, más heterogeneidad entre los individuos. Y esto se debe a que la elevación influye en varios factores ecológicos que afectan el crecimiento arbóreo. Pues a menores altitudes las condiciones ambientales como la temperatura y la disponibilidad de agua suelen estar más favorables para el crecimiento de los árboles, lo que permite pues alcanzar mayores alturas. En estas elevaciones los árboles enfrentan menos estrés ambiental, que es en la parte aquí de abajito, y una mayor disponibilidad de nutrientes para pues contribuir a su mayor crecimiento. Por otro lado, a mayores altitudes, que es en esta partecita de acá, las condiciones pueden ser mucho más extremas, con temperaturas más bajas, vientos más fuertes, suelos menos profundos y menos fértiles, factores que realmente hacen que se limite el crecimiento de los individuos y puedan tener una menor altura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre todo lo que son los sublayers, los datos atípicos, por medio de un box plot, en donde podemos ver que el límite inferior lo hallamos y nos dio un datos negativos, y no puede haber una biomasa negativa. Por lo tanto, el límite inferior que se tomó fue 0, y el límite superior que se toma nos dio un 88.34, lo que quiere decir que todos estos individuos que vemos en pantalla son superiores a 88.34, lo que quiere decir que son los datos atípicos, nuestros outliers. Estos son 31 árboles, de los cuales 3 son de especie Weimania. Indica que pues, los árboles cipreses son generalmente pues, más pesados y tienen mayor biomasa. Este patrón sugiere que los cipreses tienen unas características propias que les permiten acumular más biomasa a comparación de los Weimania. Estos árboles atípicos se encuentran como con una cobertura de plantaciones perociparis, la luistánica alta con chusque, lo cual podría proporcionarle unas condiciones y unas estructuras mucho más favorables para el crecimiento y una acumulación de biomasa para estos árboles. Por otro lado, pues vemos que los 3 árboles que son estos de acá, vemos que esos 3 árboles se encuentran dentro de la cobertura de bosque denso bajo de tierra firme con chusque. Este tipo de cobertura puede ofrecer más bien unas condiciones mucho menos óptimas para el crecimiento en comparación con la plantación anteriormente dicha. Limita mucho la capacidad de acumular la biomasa y contribuye a una menor representación en estos individuos por este tipo de suelo. Bueno, esto en términos de biomasa. Aquí tenemos también el box plot de la elevación. Entonces vamos a hacer una selección de atributos donde vamos a seleccionar todos los individuos mayores a nuestro límite superior, que en este caso nos dio un límite superior de 23.16 y un límite inferior negativo. Entonces, por lo mismo que la biomasa, cogemos un valor de 0. Entonces nos dio 23.14, digo 16. Entonces aquí tenemos los 4 individuos, en donde este de acá es un individuo Weimania y estos 3 son cipreses. Esto nos quiere decir es que implica que un pino ciprés este de acá se encuentra en un claro, por lo que destaca como uno de los árboles más altos y más pesados, probablemente debido a su mayor antigüedad. Este claro proporciona unas condiciones mucho más óptimas de luz, permitiendo al árbol maximizar su fotosíntesis y consecuentemente su crecimiento y biomasa.
La ausencia de competencia por luz y por el espacio permite que este pino ciprés crezca mucho más alto y robusto que otros individuos en áreas más densamente pobladas. Por otro lado, se encontró este árbol Guaymania en elevaciones mucho más bajas, que es uno de los más pesados del muestreo. Las condiciones de las elevaciones más bajas, como suelos más fértiles, mayor disponibilidad de agua y temperaturas mucho más favorables, contribuyen a su mayor biomasa. Esta Guaymania en esta ubicación puede estar aprovechando estos recursos óptimos, lo que resulta en su peso elevado. Además, estos dos pinos cipreses que se ven por acá se encuentran en una mayor elevación y también cerca de un claro. Y similares al primer pino ciprés, estos árboles se benefician de la mayor exposición de luz en el claro, lo que les permite superar las limitaciones típicas de crecimiento asociadas con las mayores elevaciones, como temperaturas más bajas y los suelos menos fértiles. Y esto tenemos como los datos atípicos de elevación. Pues bien, una vez hecho el análisis exploratorio de datos, vamos a mostrar el diagrama de las parcelas y un análisis de muestreo en base al área basal. Pues bien, este diagrama de área basal se puede entender como entender como según el tipo de bosque en donde se ubicó la parcela. En este caso tenemos 11 parcelas con las que hemos venido trabajando en un ecotono que tiene dos ecosistemas, que uno es pino ciprés y bosque alto andino. Pues bien, como podemos ver en la tabla, las áreas basales de cada una de las parcelas va variando. Y esto nos dice que el área basal para iniciar las parcelas 1, 3, 5 y 6 del grupo 541 y las parcelas 5, 6 y 7 del grupo 543 presentan un área basal que podría considerarse con valores altos, ya que van desde los 17,32 metros cuadrados en la parcela 5 del grupo 541 hasta 1,27 metros cuadrados. Por otro lado, se tienen las parcelas 2 y 7 del grupo 541 y la parcela 2 del grupo 543, las cuales tienen un área basal relativamente baja en comparación con las anteriores, ya que tienen valores que van desde 0,71 metros cuadrados hasta los 0,76 metros cuadrados. Pues bien, esto se puede deducir como en base al tipo de bosque en donde se ubicó la parcela. Como se logra identificar, las parcelas con mayor número de área basal son aquellas que se encuentran en presentes pinos ciprés, que como lo dijimos serían las parcelas 5, 6 y 7 del grupo 541 y las 5 y 7 del 543. Del mismo modo, son aquellas donde se encuentra el pino ciprés, acorde a lo visto en campo, tiene correlación. Por otro lado, aquellas parcelas con área basal baja son por las características de las especies arbóreas del bosque alto andino. Otra variable a tener en cuenta en la altitud es la altitud de cada bosque a la que se encuentra cada uno. También esto con relación al área basal. Es decir, el bosque de pino ciprés está a una altitud de hasta 3.062,63 metros sobre el nivel del mar. Y por otro lado, las parcelas en bosque alto andino presentan altitudes desde 2.603,3 hasta 3.028,16 metros sobre el nivel del mar. Esto tiene en relación con el área basal. En ese orden de ideas, el ecosistema de bosque alto andino, al estar a menor altitud, puede que la radiación que recibe sea menor que los ciprés y viceversa. Del mismo modo se puede deducir por la temperatura. En el caso del bosque alto andino puede llegar a ser un poco mayor la temperatura por su menor altitud. Pero para los pinos ciprés se puede necesitar menor temperatura para el microclima de esa zona del ecotono. Sea propicio para las especies presentes, en este caso las especies de pino ciprés. Ya como se analizó, abarca un gran valor del área basal dentro de todo el ecotono de la zona trabajada, y del mismo modo para el bosque alto andino presenta condiciones que son propias para dichas especies que están presentes, lo que hace que el área basal que se presentó sea menor. Por último, de estos datos recopilados de área basal de cada una de las parcelas, vamos a valorar el muestreo por medio de los cálculos basados de área basal. Se debe tener en cuenta que el total de la malla de muestreo son 54, de las cuales fueron 11 las que se muestraron. Se esperaban 14, pero por error de digitalización no se esperó, como ya lo dije anteriormente. Bien, en este caso el error permitido fue del 15%, un t-student de 2,59. Lo que esto nos arrojó es que este no es un muestreo tan significativo, ya que para esto se deberían de muestrar 12 parcelas más, y pues esto logra disminuir el error de muestreo con más parcelas. De este modo los datos que se recopilan sean más homogéneos y de tal modo sea representativo el muestreo.